Cuando Jesús por primera vez dice a sus discípulos lo que le va a pasar en Jerusalén, cuál es el destino que le espera en esa ciudad, Jesús habla de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Va a recibir el reproche muy duro por parte de Pedro. Los discípulos no están dispuestos a aceptar ese final de su Mesías, del Maestro Mesías que ellos siguen. Por eso Jesús va a poner condiciones para aquellos que quieran venir con Él, para que quieran ser sus discípulos. Y ahora, en este segundo domingo de Cuaresma, para explicar a sus discípulos que la muerte, que esa muerte de la que Él ha hablado, que le espera en Jerusalén, no puede poner punto final a su vida. Dice el evangelista Mateo que Jesús se ha llevado a 3 de ellos a un monte muy alto. El episodio de la transfiguración quiere hablarnos de este anuncio bueno, que la muerte no es el final, sino solamente el pasaje hacia esa plenitud de vida, y que el amor, cuando el amor se vive de una manera generosa, ese amor nos transfigura, nos hace capaces de manifestar la misma condición de Dios. Por eso dice el evangelista Mateo, 6 días después de haber dado este primer anuncio de su pasión, muerte y resurrección, se llevó Jesús a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan. Son los discípulos más reacios a aceptar su mensaje, a abrirse a la novedad de la buena noticia. Y 6 días tiene que ver también con el 6.º día en la creación, cuando Dios creó el hombre. Ahora Mateo nos está diciendo de qué manera se puede contemplar esa creación que llega a su final, que realmente está acabada, cuando el hombre manifiesta la misma condición divina. Y Jesús lo lleva a un monte alto, igual que el diablo en la tercera tentación se había llevado a Jesús a un monte altísimo, mostrándole todos los reinos y las glorias del mundo, diciendo que si se prostraba ante él, había recibido todo ese poder. El diablo quiere hacerle ver a Jesús que si quiere participar de la condición divina, eso significa subir al monte, el monte tenía que ver con la esfera del divino. Según el diablo, uno tiene que tener el poder, tiene que gozar de todos los poderes de este mundo. En cambio, Jesús ahora enseña el contrario. Llevándose a estos 3 discípulos a un monte alto, dice todo lo contrario de lo que había propuesto el diablo. Esa condición divina no se alcanza dominando, reconociéndose como superior o conservando o conquistando los poderes de esta tierra, sino todo lo contrario. A esa condición se llega con una actitud de servicio, de acogida, de orientar toda la vida hacia el bien, hacia la dignidad de los demás. Por eso, sigue contándonos el evangelista, en ese monte, allí se transfiguró, cambió su forma, delante de ellos su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron esplendentes como la luz. Estos son aspectos que tienen que ver con la esencia de Dios mismo, el rostro que brilla como el sol y los vestidos que resplandecen. Esta es la condición divina. Jesús está de esta manera mostrando a sus discípulos que esa muerte de la que Él ha hablado no le va a impedir manifestar esa riqueza de amor, esa vida que es capaz de superar a la muerte misma. Y de pronto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Él. Moisés y Elías son los grandes personajes del pasado en la tradición de Israel, son los pilares de ese pueblo, de esa religión. Pues bien, estos grandes personajes que habían hablado con Dios, eso dice la Biblia, que habían también vivido 40 días y 40 noches de ayunos, como lo que ya nos ha contado el evangelista Mateo en relación al episodio de las tentaciones de Jesús, pues bien, estos 2 personajes ahora no hablan con Dios, sino que hablan con Jesús, que es el Dios con nosotros. Es el único que tiene algo que decirnos, que puede realmente explicarnos Él con su palabra las otras palabras que habían sido dichas antes por estos personajes, por Moisés y Elías. Intervino Pedro y le dijo a Jesús: Señor, viene muy bien que estemos aquí nosotros. Si quieres, hago aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro interviene de nuevo como el tentador. Pedro es el que quiere que esa situación que se presenta se tenga siempre
cogida por la tradición de Israel, que no se pierda lo que para Pedro es importante, que es ese apego al pasado, a la tradición religiosa judía. Y Pedro, con esta historia de las chozas, está refiriéndose a una fiesta muy importante, la fiesta de las chozas, que se celebra en otoño, en el que el pueblo pues, daba gracias a Dios por el don de la tierra. Esa tierra que había sido el final de un largo camino en el desierto, en el que el pueblo había también sentido la protección de Dios viviendo en esas chozas. Ahora, en esa tierra, esa protección quieren sentirla, pues viendo que no hay enemigos, que no hay corrupción, que no hay injusticia. Por eso, en esa fiesta de las chozas, se esperaba la llegada del Mesías. El Mesías liberador de Israel tenía que presentarse en ese momento, en el momento más celebrativo de todo el año para el pueblo de Israel. Esto es lo que Pedro, como tentador, le propone a Jesús. Pedro quiere que Jesús se manifieste como el Mesías, pero el Mesías que tiene que hacer referencia a Moisés, que está al centro ahora de este grupo, es decir, aplicando la ley de Moisés, y que tiene que hacer referencia a Elías, el profeta observante que con mucho celo defendió, impuso, incluso con la violencia, esa ley a todo el pueblo. Pedro todavía estaba hablando, dice Mateo, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y dijo una voz desde la nube: «Este es mi Hijo el amado, en quien he puesto mi favor, escuchadlo». Pedro está hablando y es interrumpido por esta presencia divina, esta voz que se oye desde el cielo y esa nube que los cubre con su sombra. La nube tiene que ver también con toda esa historia del desierto, del éxodo, del camino del pueblo hacia la libertad, cuando Dios manifestó su protección. Pues bien, esa nube se hace de nuevo presente para dar a conocer que no hace falta ya ninguna fiesta religiosa, ninguna tradición en la que pedir esa protección, sino que Dios mismo la va a ofrecer y la está ofreciendo a través de Jesús. Por eso dice: «Este es mi Hijo el amado», las mismas palabras que se pronunciaron durante el bautismo de Jesús. «Este es mi Hijo el amado, a él tenéis que escuchar». Por lo cual Pedro, Santiago y Juan no tienen nada que preguntarle ni a Moisés ni a Elías. Estos personajes del pasado no tienen nada que decirle a la comunidad, sino el único que tiene que hablar y al único que hay que escuchar es al Hijo amado, al que realmente va a llevar a cabo esa liberación total de su pueblo y de su gente. Al oírla, cayeron los discípulos de bruces aterrados. Jesús se acercó y los tocó diciéndoles: «Levantaos, no tengáis miedo». Jesús se tiene que acercar a estos discípulos que, habiendo participado algo muy extraordinario desde el punto de vista de la experiencia del divino, pues expresaban ese miedo que la religión había inculcado hacia lo divino. No se podía escuchar la voz de Dios o incluso acercarse a su presencia y seguir con vida. Ese terror es expresión de esa religión que ellos mismos están viviendo, que pone un abismo, una separación muy grande entre Dios mismo y los hombres. Por eso Jesús se tiene que acercar a ellos como si fueran enfermos de una religión incapaz de dar vida a la gente, como si fueran muertos. Igual que Jesús se ha acercado para tocar a los enfermos y a los muertos y levantarlos. Lo mismo que dirá Jesús en el pasaje del Getsemaní: «Alzaos». Los invita a seguirlo, y en cambio será el momento en el que estos discípulos lo abandonen ante la crisis. Por eso alzaron los ojos, dice Mateo, y no vieron más que al Jesús de antes solo. Se quedan como muy desilusionados de que hayan desaparecido a sus personajes del pasado. Le faltan los puntos de referencia. Jesús se queda solo no solamente porque hayan desaparecido de la vista de los discípulos Moisés y Elías, sino porque Jesús solo va a afrontar su pasión y su muerte. Estos discípulos lo abandonarán, no serán capaces de seguirlo para demostrar en qué consiste ese amor del Padre. Por eso Jesús al final les dice, mientras bajaban del monte: «No contéis», les manda, «no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de la muerte». Por ahora no son capaces, no tienen esa posibilidad de explicar lo que ha pasado. Siguen muy apegados a esa visión que tienen de un Mesías de fuerza, de poder. Jesús les pide que esperen a que tengan la experiencia del resucitado para poder hablar de este amor que conquista, que transfigura y que comunica vida plena al ser humano.